Vamos a comenzar con la lección número 1 de Deuteronomio. Se titula Sube y poséela y es Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3 hasta el versículo 11. Hoy vamos a ver parte de ella porque es demasiado largo para hacerlo ahora en una hora, pero sí vamos a leer el versículo central de esta lección, que es Números 1:21. Dice: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esta lección y vamos a hoy ver la primera parte de la lección donde habla acerca de el desobediente Israel. Y es el capítulo 1 que vamos a ver hoy. Y dice la pregunta número 1: ¿cuándo y dónde Moisés declaró las palabras del Deuteronomio? Del versículo 1 al 5 dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. Ustedes saben que el monte Horeb también se llama el monte Sinaí, ¿cierto? Entonces, los israelitas partieron del monte Sinaí, que es el monte Horeb, hasta llegar hasta Cades Barnea. Y este Cades Barnea es la entrada a Canaán, donde mandaron exploradores y ahí donde los israelitas desobedecieron a la palabra de Dios. Por eso hoy estamos viendo esta primera parte de lo que es el desobediente Israel, es el pueblo de Israel que salieron de Egipto, es decir, las primeras generaciones de los israelitas. Y dice el versículo 3 concretamente que el día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Dice: poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés, dice, comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, les dijo. Bueno, entonces, respondiendo a esta pregunta de cuándo y dónde Moisés declaró las palabras del Deuteronomio, la respuesta está en el versículo número 3, donde dice que fue el día primero del mes 11 del año 40. Y cuando dice el año 40, es contabilizado a partir de la salida de los israelitas desde Egipto, desde el Éxodo. Porque recuerdan que el Señor les dijo que cuando ellos salen de Egipto, le dijo que ese año que ellos salen de Egipto, lo considere como el primer año, y el mes de salida, el mes Nisan, que es el mes calendario hebreo religioso, que el mes Nisan será el primer mes. Entonces los israelitas, cuando salieron de Egipto, empezaron a contabilizar sus días a partir de la salida de Egipto, porque ahí empieza un inicio de una vida como pueblo de Dios. Y aquí cuando dice el año 40, es el año 40 después de haber salido de Egipto. Y en el año 40, en el mes 11, 11, y el primer día, entonces está casi terminando el año 40. Y en ese momento es cuando Moisés declaró estas palabras de Deuteronomio. Si nosotros vemos aquí que el día primero del mes 11 del año 40, que es a partir del Éxodo, y además continúa diciendo, aquí en el versículo 4, dice: poco antes, o sea, cuando Moisés empieza a declarar estas palabras, es el momento inmediatamente después de que ellos habían derrotado al rey Sihón, que era el rey de los amorreos, que reinaba la zona de Hesbón, y al rey también este es amorreo, otro rey, que estaban repartiendo sus tierras, y él estaba gobernando la región de Basán, que es al norte, y también tenía ciudades como el Astarot y el Edrei, que es una de las ciudades de la tierra de Basán.
Entonces, además, dice aquí, ¿en qué momento está declarando estas palabras? Es luego de un rotundo triunfo contra el rey Sihón, el rey de los amorreos que reinaba en Hesbón, y contra el rey Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Estrei. ¿Por qué la Biblia está diciendo esto? Porque es un momento en el cual los israelitas, obedeciendo a Dios, con la ayuda de Dios, habían entrado a una batalla con los reyes más poderosos de esa zona, de la región al este del Jordán, que eran los amorreos, un pueblo muy fuerte, un pueblo de gigantes. Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, este rey Og era un gigante, era un rey que medía unos 4 metros de altura. Ustedes después van a ver que dice que ellos encontraron su cama y su cama tenía 4 metros y 1,80 m de ancho. Con esto quiere decir que este rey Og era un gigante, uno de los gigantes, tantos gigantes que había en la zona de Canaán. Entonces, a partir del primer día del mes 11 del año 40, es cuando después de un rotundo triunfo del pueblo de Israel, que obedeciendo a la palabra de Dios han experimentado un rotundo triunfo contra los enemigos, que para sus ojos al principio parecía imposible ese triunfo, porque era un pueblo guerrero. Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo esclavo, agotado en el desierto, cansados, pero tenían que batallar contra un pueblo que es netamente guerrero, porque ellos habían conquistado toda esa tierra y eran gigantes. Y ellos, con la ayuda de Dios, habían ganado esa batalla. Entonces, cuando experimentaron el poder de Dios, estaban convencidos de que ahora sí, Dios está con ellos, ahora Dios los va a ayudar. Entonces es un momento de euforia en el cual entonces Moisés le está recordando, bueno, ¿vieron cómo ganaron? Ahora recuerden ahora escuchen bien lo que van a hacer, y está educando Moisés a esta nueva generación que necesita escuchar, porque si bien experimentaron ahora una victoria y van a ver que ahora van a tener que liberar muchas más batallas al otro lado del Jordán, pero lo que no tiene que nunca olvidarse es las palabras de Dios, que Dios está con ellos, que la manera de la batalla, para que Dios esté en ellos, tiene que ser un pueblo santo. Por lo santo dijimos que es un pueblo que obedece al pie de la letra la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, para que no se olvide, entonces Moisés está declarando otra vez todas estas leyes y las palabras y las ordenanzas de Dios. Pero este Deuteronomio es un poco diferente a los demás libros, por ejemplo, el Éxodo, Levítico y Números, porque cada uno de estos libros que acabo de mencionar tienen sus objetivos. Sabemos que el Éxodo, al final del Éxodo, está dando Dios órdenes de los 10 mandamientos y cómo un pueblo de Dios debe vivir, y además cómo el pueblo de Dios debía obedecer la palabra de Dios y cómo ellos deberían construir el tabernáculo, que es donde Dios va a residir y donde ellos tendrán que obedecer a construir ese tabernáculo, y que los sacerdotes tendrán que servir en ese tabernáculo y adorar a Dios que va a estar entre ellos. El objetivo de Dios de elegir a su pueblo es para que ese pueblo adoren a ese Dios. Y entonces cuando adoren a ese Dios a la manera de la palabra de Dios, entonces Dios está entre ellos. Y eso es lo que quiere hacer Dios, vivir entre ellos, habitar en su pueblo, para ayudarlos, para guiarlos, para protegerlos, para sanarlos, para bendecirlos. Entonces, para hacer eso era el libro de Éxodo. Y el libro de Levítico empieza a contar acerca de qué deben hacer, cómo deben hacer para adorar a Dios en ese tabernáculo. Y todos esos preceptos, todas las ofrendas, todos los sacrificios están en el libro de Levítico, hemos visto. Y en el libro de Números está diciendo cómo entonces los israelitas deberían entonces obedecer a la palabra de Dios como soldados para luchar contra los enemigos, para instruirlos, para muñirlos de armas necesarias, pero todo eso que son unas connotaciones especiales en el mundo espiritual del día de hoy. Y ahora el Deuteronomio vendría a ser como el último libro que hace como un resumen de todas esas leyes, tanto de Éxodo, Levítico, Números. Por lo tanto, Deuteronomio no es una simple repetición de las leyes de Dios, sino con exhortaciones
y también con comentarios de Moisés como siervo de Dios. De alguna manera son sus últimas palabras y testamentos y exhortaciones hacia el pueblo de Israel antes de morir, porque él sabe que no va a poder cruzar con ellos a la tierra de Canaán. Bueno, esto es un poco el comienzo de la palabra de Deuteronomio. Aquí empieza a mencionar algunas áreas porque tenemos que empezar a familiarizarnos. ¿Dónde lo dijo esto? Sabemos muy bien que ellos están ahora en Sitín, que es una localidad dentro de una gran área del territorio de los moabitas, de la llanura de los moabitas, donde viven los moabitas. Pero además aquí aclaran que están en el desierto de Arabá. Arabá es una zona desértica. Y frente a Suf, tanto estas localidades o nombre de zonas como Suf, Tofel, Labán, no se sabe exactamente dónde está, tanto como el Dizahab. El Hazerot más o menos se estima dónde puede estar, y también Parán. Todos estos lugares los arqueólogos están tratando de ubicar actualmente, y todavía tiene algunas pistas, pero hasta que no salga una prueba realmente definitiva, una prueba contundente de que eso es realmente la localidad que está hablando en la Biblia, todavía son a veces conjeturas, son estimaciones, porque saben ustedes que todo esto son montañas y zonas desérticas. No hay unos carteles de ciudades, y si hubo localidades ya no están más. Por lo tanto, tendría que, para buscar estas localidades, tendrían que los arqueólogos empezar a rastrear, empezar a excavar y encontrar restos de ciudades y poblaciones o de murallas, y definitivamente saber que esa localidad es la que se refiere a Labán o Suf o lo que fuere. Por lo tanto, es una tarea sumamente difícil. Por lo tanto, si bien están haciéndolo, todavía no encontraron todas las localidades y están en esa tarea. Para que podamos familiarizar un poco en el mapa todos esos lugares, nosotros sabemos que ahora ellos están aquí en Sitín, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sitín, o también se llama en alguna parte de la Biblia Abel Sitín. Y ustedes saben que toda esta parte, aquí están los amonitas, aquí están los moabitas. Ustedes saben que estos eran hijos de Lot, nacidos de entre Lot y sus hijas. Y si bien están ellos en la tierra de los moabitas, aquí habían unos cananeos, unos gigantes, que se llamaban amorreos. Estos amorreos empezaron a ocupar todas estas tierras. Y estas tierras entre los amorreos, como el rey Og, como el rey Sihón, entre ellos empezaron a conquistar esas tierras, le quitaron tierra a los moabitas hasta el arroyo de Arnón, y ellos empezaron a gobernar esta tierra. Y estos amoritas, el Sihón, esto es entonces el territorio del Sihón, y este es el territorio Basán de los amoritas. Y tienen ciudades importantes de los amoritas de Og, por ejemplo el Edrei, como el Estarot. Estos son ciudades de la tierra de Basán. La tierra de Basán era una tierra bien regada. Estas zonas de Basán eran muy aptas para la agricultura y para la ganadería, y por lo tanto tenían muchos animales en esta zona. Entonces ellos ocuparon. Pero resulta que por la gracia de Dios, los israelitas atacaron y vencieron a Sihón hace unos días atrás, y también vencieron a Og y tomaron posesión de todas esas tierras. Y no tocaron a los moabitas ni a los amonitas, sino están ahora ellos ocupando el territorio, los israelitas ocupando estos territorios que se repartieron entre ellos, y esta parte del Sihón se quedó Rubén, y Gad se quedó con esta parte de la tierra, y la mitad de la tribu de Manasés se quedó con esta tierra. Bueno, están en esa situación actualmente. Ustedes saben que aquí está la palabra Arabá, porque esta zona en realidad, aquí abajo, se llama desierto de Arabá. De ahí viene de Arabia, Arabá. Arabá también significa desierto, por lo tanto zona desértica donde no hay nadie. Por lo tanto, esto es zona de desierto de Araba, Arabá o Araba. Y esto es Arabá, llega a toda esa zona. Fíjense, aquí está Arabá, que se extiende a toda esta zona desértica. Toda zona desértica en general lo llama Arabá. Y también lo llaman Gilead. Cuando llama Gilead se refiere a esta zona donde había unos territorios regados, aptos para la agricultura y la ganadería. Bueno,
Ustedes saben que los israelitas están aquí está el río Jordán, aquí están los edomitas, y entre la tierra de los edomitas hay una cadena de montañas llamada de Seir o de la montaña de Seir. Cuando hablan de la montaña de Seir se refieren a esta cadena de montañas aquí. Y ustedes saben que aquí está Cades Barnea. Cades Barnea es donde ellos estaban acampados antes para poder entrar hacia por este lado a la tierra de Canaán. Bueno, no fue posible. Entonces Dios les dijo que vaya por el lado norte, pero por este lado. Entonces ellos regresaron por este lado. Pero para hacer eso tenían que pasar por la tierra de los edomitas. Y cuando fue a preguntar por Edom si podían pasar por aquí, ellos no le dejaron pasar. Por lo tanto, ellos tuvieron que bajar todo hasta Ezión-Geber y después volver por este territorio de lo que se llama el Camino Real. Y llegaron hasta Sitín. Están entonces ellos ubicados en Sitín. Moisés no puede entrar a este territorio. Está dando sus últimas palabras en los últimos 40 días para que ellos que experimentaron esta victoria contra los amorreos, para que entonces de ahora en adelante ellos que sean fieles a esa palabra de Dios, para que puedan ganar toda esta batalla que van a tener que liberar. Todo está en la zona de Canaán, que es del otro lado de Jordán. Entonces, ustedes saben que para que el pueblo de Dios pueda ser vencedor, victorioso, para que pudieran tener victoria contra los enemigos, ¿qué necesitan? No necesitan entrenamiento militar, no necesitan maquinarias o armamentos especiales. El pueblo de Dios, para que pueda ser victorioso y vencer al enemigo, lo que necesita es escuchar la palabra de Dios. Si bien han escuchado antes, hay que volver a escucharlas, hay que volver a memorizarlas, hay que volver a recordarlas, porque ustedes saben que el problema del hombre es que es corto de memoria. La gente se olvida muy fácilmente de la palabra de Dios. Lo que uno escucha, luego pasa el tiempo y se olvida la gente. Por eso es necesario que repita, que vuelva a repetir, vuelva a hacer recordar y diciendo vuelvan, escuchen, recuerden lo que Dios hizo por ustedes, recuerden lo que Dios le dijo a ustedes que hicieran, porque el enemigo siempre le saca de su cabeza todas las palabras de Dios para que se olviden. El enemigo constantemente está sacando esa palabra de Dios. Por eso está la parábola de Jesucristo del sembrador. ¿Se acuerdan cuando la palabra es la semilla que siembra? Pero cuando cae sobre un corazón, sobre un camino de tierra, ¿quién es el que viene a quitar esa semilla que es la palabra de Dios? Hay un enemigo constantemente que, como el pájaro, viene a picotear la semilla en nuestra cabeza para sacarlos, para que nos olvidemos de la palabra de Dios y para que solamente otra vez volvamos a nuestra forma propia de pensar y no a la manera de Dios otra vez. Entonces, constantemente por esa razón tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, escuchando las lecciones, escuchando la palabra de Dios, recordándolo, orando, para que esa palabra se grabe en mi corazón, en mi espíritu, y para que el enemigo no me lo quite de mi cabeza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Y por esa razón, Moisés está otra vez dando y proclamando estas palabras nuevamente a esta nueva generación de los israelitas. Y la pregunta 1 siguiente dice, ¿qué tierras ordenó Dios al pueblo de Israel conquistar en el monte Horeb? Bueno, cuando ellos estaban en el monte Horeb, aquí está entonces Moisés recordando, está hablándole a la nueva generación, a los hijos de Israel, pero haciendo recordar lo que Dios le dijo a sus antepasados, a sus padres, para que recuerden. Y aquí dijimos que el subtítulo era el desobediente Israel, para que se recuerden, miren lo que pasó con sus padres por ser desobedientes. Entonces está haciendo recordar eso. El versículo 6 dice, cuando estábamos en Horeb, dijimos que Horeb es Sinaí, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. ¿Por qué? Porque ya estaban hace un año en ese monte, luego de escuchar la palabra de Dios, luego de escuchar cómo debían construir el tabernáculo, construyeron al pie de la letra el tabernáculo y se quedaron allí adorando en ese tabernáculo a Dios. Entonces Dios ahora le dice, bueno, han estado ya un tiempo suficiente, demasiado tiempo en este monte. Dice, ahora póngase en marcha y diríjanse
a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Y esta región montañosa de los amorreos se refiere a esta zona de la zona montañosa de los amorreos, porque querían que entraran a esa zona montañosa. Y fíjense que la zona montañosa, donde están viviendo los amorreos, las montañas no son aptos para la batalla. Por eso cuando en la antigüedad, cuando tenían que librar una batalla, se pusieron de acuerdo para reunirse en una llanura o en una planicie para poder librar una batalla. Pero cuando están atacando en una montaña, realmente era difícil, porque realmente ellos tenían sus ciudades en lo alto de una montaña, que eran como unas fortificaciones, ¿no? Unas ciudades fortificadas que están en lo alto de una montaña, y para subir es difícil, y para poder atacar cuando están subiendo, de arriba los atacan, porque de arriba los ven fácilmente, y los aniquilan a los enemigos. Por eso es difícil. Pero Dios le dice que vayan a esas tierras. Dicen, diríjanse, dice aquí, a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Y se refiere al Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa hacia la tierra de los cananeos. El Negev, ¿dónde es el Negev? El Negev es esta parte del desierto. Esta parte del desierto se llama Negev. Entonces, ustedes saben que el Negev que está aquí, Dios le está diciendo, ahora ellos están abajo aquí en Sinaí, dicen que suban ahora y que vayan a la tierra desde la zona montañosa hasta la tierra de los Negev y hasta las costas occidentales y hasta la tierra de los cananeos. Es decir, Dios les dijo que fuera a esa tierra, para que esa tierra que les prometí a sus antepasados, a Abraham, es esa tierra que les he dado, que vayan a tomarla, les dijo. Entonces, que vayan a Arabá, a las montañas, a las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano, y el Líbano es al norte, muy al norte, todo ese territorio al norte de Israel, el gran río, el Éufrates, que lo llaman el gran río. Así que Dios le había dado todo ese territorio hasta el Éufrates. En realidad los israelitas tenían que hasta conquistar todo Israel hasta el Éufrates, porque hasta ahí había dado. Pero ¿por qué no pudo ganar a ese territorio? ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la palabra de Dios. En vez de eliminar y aniquilar a todos los enemigos, hicieron tratos, una tregua con ellos y convivieron con ellos. Y esto produjo que el enemigo empezaran a persuadir a los israelitas a cometer pecados adorando a ídolos. Entonces Dios nos los acompañó para que pudiera ganar esos territorios hasta el Éufrates. Por eso se quedaron con menos tierras. Pero Dios le dice, yo les he entregado esta tierra. Dice, adelante, tomen posesión de ella, son de ustedes. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y a Jacob, y a sus descendientes. Por lo tanto, si vemos en el mapa siguiente, como dice aquí, la tierra que ellos tenían que tomar estaban aquí abajo, en Sinaí. Dijo que subiera a la región montañosa del Arabá, tenía que subir, y hasta el territorio de Negev, tenía que subir a la tierra de los cananeos, que es toda esa zona, y también la tierra de los amorreos, toda esa zona que tenía que tomar, y ellos tomaron esa tierra hasta el Éufrates. Esa es la tierra que Dios le dio a ellos. Tenía que tomarla. Entonces, tenían que obedecer, pero sin embargo no lo hicieron. Ahí viene el problema, el de no acatar a las órdenes. Entonces, lo que pasó después es que ellos llegan desde aquí, desde el Sinaí, dice, llegando del Sinaí hasta Cades Barnea. Lo más probable es que ellos hayan llegado, dice que por el camino del Seir. El camino del Seir es ir por aquí y llegar a Cades Barnea. Y la pregunta número 2 dice, ¿en qué dificultades se encontraba Moisés para liderar a Israel? En aquel tiempo les dije, dice Moisés, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ¿cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas y las cargas y los pleitos de ustedes, que son millones?
Son 2,5 millones a 3 millones de personas. Moisés solo no podía. Por eso la dificultad de Moisés era que él solo no podía ocuparse de resolver todos, pero todos los pleitos del pueblo, ya que Dios los ha multiplicado tanto que ha llegado a ser un pueblo tan potente como de millones, 3 millones de personas. Él solo no podía. Esa era la dificultad que tenía Moisés en ese momento. Entonces, ¿qué hizo para resolver dicha dificultad? Dice, escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Les hizo para que voten sus jefes, que sean hombres sabios, inteligentes, experimentados, que puedan obedecer y utilizar la palabra de Dios para discernir y resolver pleitos. Entonces ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente, dijo. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, que obviamente son hombres grandes, y les di autoridad sobre ustedes. ¿Para qué? Los puse como jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Y según Éxodo, si nosotros vemos el 18, 24, 25 del Éxodo, Moisés en realidad había aceptado este consejo de su suegro Jetro que vino a visitarlo. Empezó a formar entonces un líder de 10, un grupo de 10 personas. Entonces, 5 grupos de 10 personas forman 50. Entonces, formaron esos grupos de 10. Cada 10 personas hubo un líder que tenía que empezar a liderar ellos. Y cada 5 grupos de 10 hubo otro líder que es el líder de 50. Y cada 2 líderes de 50 había otro líder de 100. Y cada 10 grupos de 100 había un jefe por encima que era el jefe de 1,000. Y arriba del jefe de 1,000 ya había entonces Moisés. Entonces Moisés aún así tenía que resolver y atender a esos. Si estamos hablando de 2,5 millones, 3 millones, Moisés tenía que atender de 2,500 a 3,000 jefes de 1,000. Por lo tanto, si no hacía de esa manera, no podía atender a todos sus problemas que tenían cada uno. Y es una forma de, entonces, de organizarse. Vamos a entonces ir a la siguiente pregunta, donde dice, ¿y qué órdenes impartió a los jueces? Dice el versículo 16, además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden. Dijo, atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. Te recuerda que también en el grupo había extranjeros que habían salido de Egipto. No eran todos netamente israelitas. Habían extranjeros. Dijo, no sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. Digo que no le hagas caso porque esa persona tiene más dinero y tiene más poder. Que fueran imparciales, que fueran justos en sus juicios. Que no se dejen intimidar por nadie porque el juicio es de Dios. ¿Por qué el juicio es de Dios? Porque tiene que juzgarlos de acuerdo a la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver ellos, entonces dijo, tráiganmelos que yo los atenderé, dijo Moisés. Y fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer a través de estas instrucciones. En resumen, Moisés les ordenó a los jueces que fueran imparciales, que fueran justos, ya que el juicio es de Dios, que significa que fuera de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. ¿Y qué les ordenó Moisés entonces cuando llegaron a Cades Barnea? Dice, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb, es decir, del monte Sinaí, rumbo a la región montañosa de los amorreos. Dijo, cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto. Saben que es un desierto caluroso, que tenía que caminar y caminar y caminar, y no siempre era desierto, era un desierto terrible. Y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Dijo, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan, tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen, le dijo Moisés.
Entonces la orden que le dio Moisés es que tomaran posesión de la tierra, que fueran a tomar esa tierra, que no tengan miedo, porque Dios les había entregado en sus manos. Por lo tanto, lo que tenían que hacer los israelitas era obedecer a Dios, ir a luchar y tomar esa tierra, porque Dios iba a estar con ellos y les iba a dar poder y victorias para vencer contra los enemigos. Pero ellos no hicieron eso. Tuvieron miedo. No creyeron en la palabra de Dios. Por eso tuvieron miedo. Tuvieron preocupaciones. A ver qué pasará. ¿Ganaremos realmente esa batalla? Si Dios dice que lo hace, lo hará. Pero no creyeron en la palabra de Dios. No tuvieron fe en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Dice, sin embargo, ¿por qué el pueblo de Israel rehusó subir cuando escucharon el reporte de los exploradores? Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Entonces Moisés dijo, su propuesta me pareció buena. Es decir, Moisés dijo que era buena porque Moisés creyó que ellos estaban decididos a ir a luchar la guerra. Por eso que iban a mandar exploradores con la intención de entrar a tomar y luchar esa tierra. Eso es lo que creyó. Por eso dijeron, me parece muy bien, siempre y cuando vayan a tomar esa tierra. Por eso Moisés dijo que la propuesta de ustedes me pareció buena. Así que escogía a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios, dijo Moisés. Entonces, sin embargo, ustedes se negaron a subir. El problema está aquí. ¿Para qué exploraron? Si ellos exploraron para hacer una estrategia de batalla y tomar esa tierra, eso le pareció bien, pero cuando regresaron, tomaron otra actitud. Cuando regresaron, los exploradores escucharon, empezaron a utilizar esos informes de los exploradores para buscarle pretextos para desobedecer a la palabra de Dios y a no subir a pelear. Dijo, se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos aquí en el desierto, está diciendo ellos. ¿Y a dónde iremos? Dijo, nuestros hermanos nos han llenado de miedo porque trajeron informe de que allí viven gigantes, nos informa que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros, fortificaciones que llegan hasta el cielo tan alto, y cómo vamos a vencer. Para colmo nos dicen que allí vieron anaquitas. Anaquitas eran gigantes. Los anaquitas son gigantes, eran una raza de gigantes. Por eso dijeron, ahí vieron anaquitas. Entonces, en definitiva, lo que hicieron ellos, los exploradores, es hacer desobedecer a la palabra de Dios. Pero, ¿se acuerdan que había 2 de ellos que sí, si bien había gigantes, esa tierra, si Dios nos acompaña, lo tomaremos. Seremos nosotros victoriosos contra ellos, está diciendo ellos. Así que exploraron para desobedecer y protestar contra Dios. Fíjense, en ese momento el tabernáculo de Dios estaba allá, ellos diciendo, ese Dios que nos trajo de Egipto está tratando de aniquilarnos, nos está entregando a los amorreos, está diciendo, está tratando de luchar. Fíjense, cada uno tiene sus piedras para protestar y desobedecer la palabra de Dios dada a través de Moisés. Entonces, esa era la situación, se enojó Dios por esta situación y los castiga. Pero Moisés insistió de convencer, a persuadir a ellos. Y cuando Moisés insistió, trató de mostrar unas características, unas cualidades de Dios. ¿Y qué características de Dios les hizo recordar Moisés al pueblo? Entonces Moisés le respondió diciendo, yo le respondí, no se asusten ni les tengan miedo. Dice, el Señor, vuestro Dios, marcha al frente, Él va antes que ustedes y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto. En Egipto Dios peleó por ustedes, dijo, y en el desierto también los ha estado protegiendo.
Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo los hace un padre a su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompaña con una nube. Por lo tanto, como Dios los ha estado guiando, protegiéndolos, supliendo sus necesidades, dándoles agua y comida, todo eso le estaba diciendo Moisés para que recuerden y no protesten, sino obedezcan a Dios. Recuerden lo que Dios ha hecho. Recuerden esa característica de nuestro Dios, siempre está antes de ustedes, siempre Él va por delante de ustedes y Él siempre prepara sus caminos. ¿Y por qué no creen en Él? Moisés está haciendo recordar a un Dios que guía y que marcha al frente de ellos y pelea por su pueblo. Ese es nuestro Dios. Hoy mismo nuestro Dios también es un Dios que nos guía. El hombre no puede conocer el futuro de nuestra vida. Pero ¿qué quiere decir? Que Dios ya está en el futuro. Dios ya está al frente de nuestra vida. Dios ya conoce el futuro nuestro. Dios ya nos prepara nuestro futuro para su pueblo. Y si hay un enemigo, Él pelea para que nosotros podamos por fe, obedeciendo la palabra de Dios, ganar contra este enemigo invisible. Eso es lo que está diciendo. Debemos recordar esta cualidad de Dios, lo cual los israelitas no quisieron creer, sino empezaron a protestar contra Moisés. Y aquí dice, ¿qué castigo dice Dios que les dará al pueblo de Israel incrédulo? Dice Dios, cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Con ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que ha tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Entonces Moisés está diciendo que por la desobediencia de ellos, Moisés tampoco pudo entrar. Y Dios dijo que ninguno de esta generación perversa, excepto Caleb, verá la tierra prometida. Y usted nos preguntará, ¿y por qué Caleb? ¿Dónde está Josué? Bueno, Josué viene en el versículo siguiente. Pero ustedes saben que Josué fue asistente siempre de Moisés, por lo tanto, él se quedó un poco atrás, pero estuvo apoyando a Caleb. El que salió a realmente a viva voz a clamar que sí, seremos vencedores y Dios está con nosotros, aparentemente aquí fue Caleb quien lo hizo. Por eso Dios lo considera a Caleb un hombre de fe, que también fue apoyado por Josué. Por eso en el siguiente versículo, ustedes saben que también Dios nombra a Josué. En la pregunta 4 dice, ¿solo a quienes le dará esa tierra como heredad? Dice en el versículo 38, quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun también. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán porque yo se la he dado. Dios les ha dado aquella tierra a Caleb y a Josué. Ni siquiera a Miriam, ni siquiera Aarón, ni siquiera Moisés pudieron entrar. Toda la primera generación tuvieron que quedarse en el desierto. Y la nueva generación que no pecaron, sino que obedecieron, más a estos dos, Josué y Caleb, que sí obedecieron, junto con sus hijos pequeños que todavía no sabían distinguir entre ellos el bien y el mal, por lo tanto ellos no se sumaron en esta protesta contra Dios porque eran niños todavía. Bueno, ellos que no tienen culpa sí van a entrar. Entonces Dios hace que estos niños durante estos 40 años en el desierto vean cómo Dios obra, cómo Dios protege, y empieza a crecer ellos a ser realmente hombres mayores de 20 años para ser soldados de Dios, mientras todos sus antepasados, sus padres, abuelos, perecen todos en el desierto. Entonces ese es lo que Dios ha hecho como castigo. Entonces, ¿cuál fue el resultado cuando Israel subió por su cuenta? Entonces, al ver esta palabra de Dios, que todos van a morir en el desierto, entonces ahora quieren ellos, dicen, no, entonces vamos a pelear. Dice, y ahora
Regresen al desierto, dijo Dios. Sigan la ruta del Mar Rojo para regresar nuevamente al desierto. Cuando dijo eso, ustedes, dice al pueblo, ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos ahora dice, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado, ahora dice. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa y pelear contra los amorreos, contra esos gigantes. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Entonces le dijo eso Moisés, yo le di la información, pero ustedes no lo obedecieron. Lo que siempre hacen, el hombre no obedece la palabra de Dios, obra de acuerdo a su manera, como cada uno quiere obrar. De esa manera ellos se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa donde estaban los gigantes amorreos. Entonces los amorreos que vivían en aquellas montañas se les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas, los atacaron y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron llorando ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades Barnea tanto tiempo. Sin la ayuda de Dios, los israelitas que desobedecieron subieron a las montañas de los amorreos y fueron atacados por los amorreos en Seir y también por los amalecitas de Jormá. Por eso está diciendo que fueron atacados desde Seir hasta Jormá. Si nosotros vemos en el mapa, sabemos que Seir es aquí, Seir está aquí, Jormá está aquí. Entonces, ¿quiénes estaban en Seir? En Seir estaban los amorreos. Esta era la tierra de los amorreos, ¿no es cierto? Los amorreos, cuando ellos entraron por aquí, les persiguieron hasta Seir. Y aquí, cuando huyeron, inclusive hasta Jormá, salieron. Aquí estaban los amalecitas. Los amalecitas también se reunieron para atacarlos. Entonces, cuando ellos se juntaron desde Seir para atacarlos, retrocedieron y se quedaron aquí en Cades Barnea mucho tiempo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Recuerden sus errores del pasado, lo que habían pasado con sus antepasados. Bueno, entonces, ¿cómo entonces Dios entrenó a Israel desobediente? ¿Y qué nuevas direcciones les había dado? Enseguida, estamos en el capítulo 2, enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo como el Señor me lo había ordenado. Entonces Moisés, obedeciendo a Dios, regresaron otra vez por la ruta del Mar Rojo hacia el desierto. Regresaron. Se nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas un día y dijo, diríjanse ahora al norte. Y esto demoró estar rondando por esta zona, por las montañas, por la región montañosa alrededor de Seir. ¿Cuánto demoró? Demoró 38 años. Dios los hizo regresar al desierto e hizo deambular por 38 años. Ahí dice después en Deuteronomio 2.14, por el desierto de Arabá, sabemos porque donde están ellos ahora, y alrededor de las montañas de Seir. Por lo tanto, donde ellos estaban deambulando es por las montañas de Seir, que es toda esa zona del Seir, y que todo este desierto se llama este desierto de Arabá, estaban por esa zona. Y ustedes saben que es el desierto del Parán, donde están ellos. Así que no se sabe exactamente dónde, pero estuvieron deambulando por esta zona durante 38 años exactamente. Por lo tanto, un día después de deambular 38 años, un día Dios le dice, bueno, ahora vayan hacia el norte. Y tuvieron que ir hacia el norte. Es cuando ellos entonces subieron por este camino y llegaron hasta Abel-Sitim. Entonces, eso es lo que Moisés está recordando, toda su travesía pasada, lleno de errores, lleno de desobediencias, lleno de protestas, lleno de incredulidades de la palabra de Dios. Entonces, está recordándole a la nueva generación, ahora escuchen muy bien, aprendan de sus padres, aprendan de sus errores, para que no cometan los mismos errores. Y para que no cometan los errores, está recordando estos errores. Bueno, hasta aquí vamos a ver hoy, pero recuerden
que en este momento lo que está haciendo Moisés es realmente recapacitando a la nueva generación para que no cometa los errores de sus padres y que ahora, porque ustedes ganaron la batalla contra Sihón y Og, no se crean y no se agranden, sino sean humildes, sean obedientes a la palabra de Dios, y recuerden que siempre cuando hay desobediencia a la palabra de Dios hay fracaso, y hasta pueden pagarla con la muerte como lo hicieron sus padres. Eso es lo que está tratando de hacerles recordar. Bueno, vamos a continuar la semana próxima, hermanos, y oremos entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre, Señor, todopoderoso Rey, Creador del universo, damos gracias, Señor, otra vez por estas palabras. No está de más siempre escuchar tus palabras, Señor, porque muchas veces nosotros también nos olvidamos de tus palabras y tratamos de ser guiados por nuestros propios instintos y nuestros propios pensamientos. Y otra vez, Señor, queremos aprender de los errores de los padres, de los antepasados de los israelitas, quienes han desconfiado de tu palabra y han tratado de obrar de acuerdo a su manera, y por esa desobediencia les ha costado vida. Y por lo tanto, Dios, sabemos que hay momentos en los cuales tenemos que obedecer a tu palabra, porque ya pasados esas oportunidades, recae el castigo y el juicio tuyo sobre la vida del desobediente. Por lo tanto, no habrá oportunidades de volver a obedecer como los hicieron los israelitas. Cuando dice la palabra de Dios, suba y tome esa tierra, tenían que obedecerla. Pero después, cuando pasa el tiempo y quieren obedecer, quieren hacerlo por su cuenta, Dios no los ha acompañado por la desobediencia. Así que, Señor, aprendemos a través de esta lección que hay momentos, siempre hay momentos. Hay un momento kairos tuyo, Señor, en el cual debemos obedecer la palabra tuya y no subestimarlas y hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera. Bendícenos, Señor, otra vez para que nosotros no cometamos los mismos errores que estos antepasados de los israelitas y que nuevamente volvamos otra vez a escuchar tu palabra, otra vez a buscar en ti refugio y creer que tú, Señor, estás ya en nuestro futuro, en nuestra vida futura para bendecirnos, para protegernos, para guardarnos contra todos los ataques de enemigos y para que nosotros podamos ir adecuándonos a tus palabras. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los hermanos que está escuchando en este momento estas palabras, para que estas palabras nos ayuden a discernir correctamente qué caminos debemos tomar en esta vida, en este mundo, que para nosotros es un desierto, que nosotros debemos proseguir de acuerdo a tu palabra, Señor. Guíanos otra vez en el nombre de Jesús a través de tu Santo Espíritu para que podamos hacer tu buena voluntad en nuestra vida. Que tu voluntad se haga tanto como en el cielo en nuestra vida. En el nombre de Jesús glorificamos, Señor, a tu nombre, ese nombre de Salvador Jesús, porque sabemos y recordamos y grabamos en nuestro corazón ese amor, con qué amor tú nos has perdonado nuestros pecados, cargado nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado al unigénito, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, quien ha muerto en la cruz por nuestros pecados y quien ha resucitado y está entre nosotros hoy día también. Gracias te damos, Jesús, por tu sacrificio. Gracias te damos esa obra que has hecho en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí estamos, Señor, para servirte y hacer tu voluntad, y que esta noticia, que esta buena nueva alcance a mayor cantidad de almas posible a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.